Diego Barovero está con nosotros, ¿cómo te presento? Digo, como profesor de historia, es abogado, bueno, es un amigo de la casa, lo hemos sacado varias veces, hay un montón que no hablábamos y dijimos, bueno, nada de teléfonos, que se venga acá al estudio. ¿Qué decís, Diego? Gusto verte, Pablo, y estar acá con vos, en Tendencias, y recordar también a Enrique. Me estaba medio emocionando de escuchar. No, es terrible, es tremendo la falta que hace. Yo me acuerdo que Enrique hacía programa en esta radio justamente, ¿no? Estaba por la mañana y siempre falleció relativamente hace poco y nos acordábamos el otro día con Rodrigo, su hijo, cómo puteaba con Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Lo que diría ahora, ¿no? Milei ni se la esperaba, la verdad. La verdad que no. No la veía, no la imaginaba. No sé. Y hablaba muy bien de Kamala Harris. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, vos también, un gran oyente de Enrique, ¿no? De lo que lo han seguido. Y con Kamala Harris tenía un metejón particular y la comparaba con Cristina Fernández de Kirchner muchas veces y hablaba del rol de los vicepresidentes. Muy interesante este análisis que hacía. La formación de Kamala. Tal cual. Venía además de una larga carrera en la magistratura, ¿no? En la función. Así es. Bueno, no sé qué está pasando, me hacen unas señas incomprensibles. Que se mude ese micrófono, muy bien, vos los entendés. Bueno, estamos aquí con algunos problemas. Igual el vozarrón de Diego, calculo que se habrá escuchado, porque por suerte tiene una voz potente. Bueno, Diego, yo te convoqué para hablar de todo un poco, pero me parece que tiene mucho que ver una fecha histórica, un recordatorio que se hizo el día de ayer, que fue un momento muy triste, ¿no?, de la historia argentina, y tiene como protagonismo, bueno, una dictadura, estudiantes, la universidad, bueno, se recuerda como la noche de los bastones largos. ¿Por qué no hacemos un poquito de historia? Pero cómo no. Ayer justamente fue el aniversario y vos decías una dictadura que había empezado el 28 de junio de 1966 y un mes y un día después se estrenaba con algo fatídico, como fue, además, más allá del golpe de Estado en sí y de haber obturado esa salida democrática que además tenía resultados positivos desde el punto de vista de la economía, de la distribución del ingreso, de la inversión, una economía muy saneada, la de los 3 años del gobierno de Ilia, lo hablábamos muchas veces, esto a raíz del recuerdo tuyo con Enrique, y que como frutilla de ese postre, de haberse almorzado el sistema democrático, el sistema de partidos, haber clausurado el Congreso, haber depuesto un presidente ejemplar, pero no ejemplar por lo honesto, que siempre fue lo que se terminó haciendo poca justicia a la figura de Ilia. En los últimos años se está profundizando más un poco lo que es la gestión del Estado. No era honesto, era una condición sine qua non para los políticos de aquel entonces. Claro. La honestidad era un valor sobreentendido. Él además era alguien que entendía el mundo, que estaba rodeado de un núcleo de gente pensante, inteligente, que entendía ese mundo complejo de la década de los años 60, Guerra Fría, ¿no es cierto? Y que aprovechó una coyuntura no demasiado fácil, pero la Argentina estaba creciendo y ese crecimiento se sostuvo 5 o 6 años más. De hecho, esta dictadura que se inicia en 1966 se extiende hasta 1973, cuando ya se hace insostenible la ausencia, digamos, de la vida democrática, el exilio de Perón, la prohibición del peronismo, pero no me quiero ir tan lejos, voy más acá. Al mes de establecerse, arrasan con algo que dijo Manuel Sadowski era se podría decir, una de las grandes joyas que había logrado construir la Argentina, que venía de la reforma universitaria del 18, que había sido muy discutida en su momento, en tiempos también de la República Democrática de Irigoyen, del radicalismo de entonces, después unos años complejos, entre los 30 a los 40, y en el 55 la universidad vuelve a estar en su apogeo. Los principios reformistas están garantidos, se potencia la inversión educativa y de infraestructura y de investigación y tecnología. Son 11 años, entre 1955 y 1966, de un potencial que la Argentina desplegó desde sus universidades, desde lo que fue la educación superior, siendo fieles a los principios de la reforma universitaria, pero al mismo tiempo poniendo
anteponiendo a todo la mirada de futuro, que eso es lo que hacían los profesores, los investigadores, y que donde se estaban formando estudiantes que a partir de ese oscurantismo, de esa tremenda dictadura que asoló a la Argentina desde 1966, optaron por el exilio. Profesores, investigadores, estudiantes. Pero más allá de lo que, de todo eso que aportaba la universidad al país y a la formación de la gente, también calculo que lo que preocuparía a la dictadura de aquel momento era algo que hoy vivimos, ¿no? Esta libertad de pensamiento, de cátedra, ese ámbito de discusión, que quizás no se daba con ese nivel en otros ámbitos. No lo dudes porque además la vida universitaria donde afloraba esa libertad de expresión, de pensamiento, esa creatividad innata de los jóvenes, de la gente además que venía formada, que se había capacitado y que investigaba, era un entrechocar de pasiones, de ideas, era fabuloso. Y era peligrosísimo para una dictadura. Y los brutos de una dictadura como fue Longaniato, no podían sino tenerle miedo a esa libertad, a esa creatividad, a esa lucha de las ideas a veces expuestas de una manera, todos podemos hacer investigación al respecto. ¿Se equivocó también el movimiento estudiantil en ese momento? Sí, claro, porque de alguna manera algunos sectores, sobre todo los más ultras, sí, daban clases en la calle, sacaban los bancos, tomaban las facultades. Hay una anécdota famosa de aquellos años en los que Borges daba sus clases de literatura inglesa, le dice, en este momento se empieza una huelga y le vamos a cortar la luz, le pedimos que termine la clase. Yo no tengo ningún problema porque yo vivo a oscuras. Genialidad. Realmente, cuando vos decís esto, ¿no? Errores que cometía el estudiantado, me parece interesante porque no es algo que se toma muy en cuenta. Está bien, ¿no? Mirando el marco general es lo que menos importa, o al revés, habla de esta libertad y de esta efervescencia que se vivía en ese momento. Pero me parece destacable traerlo al día de hoy, porque la situación, por ejemplo, que se vivió y que se vive actualmente en las universidades, te habla de una ausencia, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles de izquierda sobre todo, ¿no? Porque yo me acuerdo, antes de este gobierno también, que por cualquier cosa te tomaban un aula, te cerraban una facultad, te hacían piquetes, la izquierda estoy hablando, la izquierda estudiantil movilizada. Y realmente ahora, si no era por otras fuerzas que salieron a defender la universidad pública frente al avance en contra de temas presupuestarios, la izquierda medio que brilla por su ausencia en la universidad. Haría la impresión que está ausente en ese debate y coincido con vos, obviamente. Me parece que estamos viviendo una, no sé si noche de bastones largos, pero sí una era en la que es más sutil el oscurantismo con el que se quiere cubrir la actuación de la universidad. Restricción presupuestaria, puesta en duda respecto de las calidades que tiene la universidad pública en la Argentina, la investigación, la inversión en investigación y en universidad. Eso está puesto en tela de juicio con una inteligente y eficaz campaña de mentiras, de falsedades, muy extendida. Que puede ser mucho más eficiente que una lo está acción haciendo, directa. Lo está haciendo. Los que vivimos el día a día de la universidad sabemos que en este momento estamos siendo sometidos a un estrangulamiento de recursos en el sector que precisamente donde se corta, el hilo se corta por lo más delgado. Sí. Son los bolsillos de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. Eso no ha sido resuelto, eso ha sido pasado por alto. Vos también conocés bien el sector porque aparte has sido, no sé si seguís siendo. Soy. Autoridad del Colegio Nacional de Buenos Aires. Soy vicerrector del turno vespertino. Bueno. Por ahora. Eso también te acerca a la temática, a la problemática, estás en contacto obviamente con los docentes y por supuesto es un colegio de la universidad y tiene un contacto sumamente cercano a esto. Por eso te permite hablar con alguna autoridad. Yo no quiero dejar, si bien ya resulta hasta de color, un color feo, ¿no? Igualmente. Color oscuro. Lo que pasó allá en la noche esa que se denomina hoy y se recuerda la noche de los bastones largos, pero ¿qué fue lo que pasó puntualmente que hizo que después de un mes y pico de haber asumido este gobierno se provocara este acto de represión?
Bastones largos tiene que ver con... Los bastones de la Guardia de Infantería, claramente. Los palitos de ajustar ideas. Los palitos de abollar ideas que decía nuestra querida Mafalda, en esa pluma inigualable de Quino. Sí, claro, porque ese mes, posterior al golpe, la vida universitaria sufrió las consecuencias. Siguieron las asambleas, porque había habido plan de lucha contra Illia, pero siguieron las asambleas. ¿Cuál iba a ser la posición de la comunidad universitaria frente a una dictadura de esas características, que venía cercenando libertades, que no había respetado la autonomía universitaria? Todavía estaba el rector electo por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, por los principios de la reforma, que era Hilario Fernández Long, un hombre de ingeniería, social cristiano, para más datos. A veces estas cosas hay que decirlo. ¿Era un rector marxista? No, era un rector social cristiano, que además había sucedido a otro también social cristiano, a Olivera, a Julio Olivera. Entonces, las universidades estaban teniendo una efervescencia propia de la vida de lo que es el sector intelectual, cultural, científico, y había huelga, no se estaban dando clases, se tomaba la facultad, había una protesta. La amenaza fue, desde este momento se va a poner orden a la fuerza. ¿Y qué fue lo que se hizo? Precisamente hubo ingreso de las fuerzas de seguridad que vos relatabas recién, la Guardia de Infantería, desalojaron a los estudiantes, los golpearon a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades de su universidad, al decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García. Hay una foto famosa que ha sido inmortalizada ya hace muchos años, donde salen todos con los brazos en altos, apoyados, cruzados los dedos sobre la cabeza, y son subidos a un camión celular, como se decía entonces. El propio Rolando García chorreándole sangre desde la frente, desde la cabeza, donde lo habían golpeado. Ese fue el momento, podríamos decir, cumbre de esa situación de represión, que no es que pasó eso y no pasó más nada. Fueron exonerados profesores, fueron expulsados estudiantes, las autoridades fueron depuestas, se intervino la universidad, las universidades, porque yo hablo en general, pero cada universidad tenía su propio sistema de elección de sus autoridades en función del principio de autonomía y cogobierno, que rigió de manera irrestricta hasta ese 29 de julio de 1966. Lo que vino después fue muy triste, porque se terminó dejando a la universidad en una situación de absoluto, podríamos decir, desapoderamiento, porque la vida universitaria, que fluía esos 10, 11 años anteriores con naturalidad, terminó teniendo un sesgo de otras características. Cuando empezaban a aflorar las protestas, ya empezaron las protestas más violentas. Muy pocos años después vamos a ser testigos de lo que sería conocido como el Cordobazo, que es la protesta ya violenta y en las calles, los estudiantes unidos a la protesta de los trabajadores. Pero esta bisagra, digamos, ese cambio de la universidad combativa por su propia naturaleza, esta efervescencia que vos bien definías con este término, ¿cuándo cambia y empieza a convertirse en esto que estás definiendo, ya en una protesta violenta, militante? Porque la reacción frente a la represión, la reacción va exacerbando los métodos, los mecanismos de protesta. Es posterior a esa represión. Sí, claro. Entre el 68 y el 69 se va exacerbando, y después va a alcanzar el sumum de la protesta, va a ser ya entrado en los 70, ¿no? Donde ya se normaliza o se naturaliza la actuación de lo que alguna vez Perón llamó formaciones especiales, ¿no? Las organizaciones que, derivando de esa pertenencia a la vida universitaria o a la vida de los trabajadores, esos años están muy bien estudiados por Ruquier, por Pota. Yo recomiendo siempre, a mí me gusta la historia, lo sabes muy bien, recomiendo siempre la lectura de esos años por parte de estos testigos, pero sí que han sido los que lo han investigado en profundidad, porque ahí lo que se puede ver, se lo puede ver absolutamente transparente todo lo que va pasando, porque todos cometen errores, todos cometen errores, todos se equivocan, todos hacen cosas que no deberían, y eso extralimita a todo, ¿no? El sistema entra en una especie de crisis, de eclosión, que termina demostrando que
o dejando el campo orégano para las experiencias más violentas que vive la Argentina ya de 1970 en adelante. Claro, está bueno lo que decís, porque esas manifestaciones exacerbadas de alguna manera nunca se toman en cuenta cuando se analiza este hecho histórico, ¿no? Se toma como un hecho puntual, que nunca en la historia pasan las cosas así, pero como se conmemora un día particularmente, se habla de este acto de represión. Y después, ¿qué pasó con las universidades? Es la gran pregunta que estás tratando de responder y la verdad que lo hace bastante bien. Vos sabés que es interesante esto y tiendo a adivinar que lo que debe haber pasado también es no solo ese clima, ¿no?, de violencia, en todo caso, que se vería por parte del estudiantado, sino también, calculo, alguna caída en materia de calidad académica, ¿no? Absolutamente, porque cegada. La vida universitaria gobernada por principios reformistas, libertad de cátedra, concursos, periodicidad de las cátedras, eso fue dejado de lado. O sea, la universidad perdió calidad, claro, en cuanto a su elenco de profesores, porque estaban siendo, no reprimidos, vamos a decir la palabra, excluidos de la vida universitaria aquellos que, siendo o teniendo todos los merecimientos desde el punto de vista de su formación profesional y científica, sus ideas estaban en discusión. Claro. Si eran de izquierda, si eran liberales, si eran católicos o no. No nos olvidemos que ese gobierno de Onganía está muy presidido por aquellas ideas que estaban en la derecha católica ultramontana más cerril, la de los cursillos de cristiandad, la de la influencia del Opus Dei, etcétera. Bueno, también la oposición peronista estaba marcada por la derecha. Absolutamente. Que tenía que ver con el catolicismo, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Eso después se prolonga en los años, porque en los 70 vamos a tener rectores peronistas, profesores peronistas de la derecha, claro, que se van a ocupar de ajusticiar a aquellos decanos y profesores peronistas de izquierda. Y los van a excluir, los van a perseguir, los van a denunciar, los van a hacer reprimir. Mira, te invito, Diego, a seguir charlando en un rato. Ahora tenemos algunos otros columnistas que van a venir a ayudarnos también a entender otros temas. Si tenés un rato, me gustaría que te quedes para charlar 2 o 3 cositas más. Ya relacionando esto con el presente, está muy bueno tener el tema de la universidad muy, muy a mano, ¿no? Y para meter ficha en cuanto a la importancia de la universidad, sobre todo en estos momentos, ¿no? Es un lugar de diálogo, de consenso, la universidad, de debate. Es una de las cosas que anda bien en la Argentina. Y aparte. Sí, la queremos ir a tocar, pero ¿con qué idea? ¿Qué es lo que queremos cambiar de lo que anda bien? Hay que hacer un buen listado de esto. Mira, ayer estaba leyendo, porque viste que una vez se agarra un libro de casualidad, que te recomiendo que pues, seguramente leíste la Biblia, obviamente, quizás hasta de otro punto de vista, ¿no? Claro. Del creyente, que tiene que ver con la historia. Bueno, y en Corintios, que es una sección muy particular, porque Corintios es una ciudad de Grecia, donde en esa época, cuando se escriben esos evangelios, o se supone que se han escrito, era medio una fiesta, ¿no? Esto es posterior a la muerte de San Jesús. Pablo iba a predicar allí. Ahí está, las cartas a los corintios eran justamente como la ciudad en medio de un quilombo, viene Pablo en ese momento y dice, vamos a escribir a los corintios para que se pongan las pilas y hagan las cosas bien. Bueno, hay cosas muy simpáticas dentro de todas las escrituras, y habla de las internas, que después te voy a buscar el párrafo, porque es ideal para los radicales, para las internas. Dice básicamente como que no tiene que haber internas entre los cristianos, que somos todos cristianos, que por qué se pelean, que si uno dice una cosa y otra. Es genial para traerla a la actualidad. Vos que te gusta la historia, es una linda pieza. Corintios creo que es la primera parte, porque son 2 cartas que escribe él. Exactamente. Bueno, nada que ver, pero estamos en tendencias y acá hablamos de cualquier cosa. En un rato seguimos. Y viene Diego Barovero, parte 2. Estábamos conversando con Diego Barovero, quien es historiador, amigo de la casa. Bueno, también Diego nos hablaba del tema de las universidades y vale la pena traerlo, aunque sea un ratito, al presente, ¿no? Estamos recordando la noche de los bastones largos, el escenario era allí en las universidades, una represión muy importante, que hoy se puede considerar que las preocupaciones que se daban por parte de quienes reprimían, en todo caso, quienes estaban en contra de lo que pasaba en las universidades, se siguen repitiendo sin esa violencia física por ahora, y Dios quiera que siga así, pero sí con una violencia en cuanto a atacar y enfrentar algunas cosas que hoy la universidad representa.
En este marco donde se ha diluido esta capacidad de tratar, aunque sea de encontrar consensos, de dialogar, ya no se dialoga, sino que, es más, hasta cuesta entender que haya ni siquiera un diálogo violento, ¿no? Ni siquiera es violento el diálogo, son monólogos, son cosas endogámicas, que cada uno lee lo que quiere escuchar, ve lo que quiere y se queda ahí. Falta ese diálogo aunque sea violento. ¿Qué papel cumple en ese marco la universidad? Y la universidad sigue siendo un ámbito, como decíamos más temprano, donde se puede pensar distinto, se puede no coincidir, se puede convivir en la disidencia de ideas, pero en definitiva la confluencia es en lo fundamental. Vos te vas a acordar, porque yo voy a hacer una alusión y te va a refrescar tu memoria, va a saltar un chip, algo emocional, una fibra íntima voy a tocar. Los comunes denominadores, lo decía alguien que nosotros conocimos y a quien le debemos nuestra vocación por lo público, por la democracia. Yo creo, está mal decir yo porque bueno, termina siendo autorreferencial, pero tengo la sensación, mi experiencia en la vida universitaria, colegial, es que uno puede tener muchas diferencias con un colega o con un estudiante, y sin embargo, en el contexto de la universidad, en el marco de la vida universitaria, funcionando plenamente, esos niveles de diferencia se pueden administrar de una manera que sería ejemplar que pase hoy en la Argentina. En el resto de la sociedad. En el resto de la sociedad, en el espacio público, en el escenario parlamentario. Me da esa sensación que todavía la universidad tiene mucho para transmitir, tiene mucho para enseñar, no necesariamente desde el punto de vista de los contenidos académicos solamente. Sí. Lo hacemos a diario. Siempre se los digo yo a mis alumnos. Ellos a veces no se dan cuenta, uno recibe de ellos y aprende de ellos más de lo que muchas veces nosotros estamos dispuestos a reconocer, nosotros los docentes, y que ellos llegan a imaginarse, no se llegan a imaginar lo que uno aprende de convivir con ellos año a año, lustro a lustro, década a década. Estar en el aula es un desafío enorme y uno aprende y uno mejora en su composición personal. Exacto. Sí, y no es demagógico esto. Absolutamente no. Es real, pero también para eso tenés que tener una capacidad mental de apertura que te permita absorber eso que para vos quizás es una estupidez porque viene de alguien que no está tan preparado. Bueno, en fin, eso también es un obstáculo a vencer. Pero transmite vivencias que uno a veces desconoce, claro, o le resulta ajeno porque no está ligado a lo individual, a lo Exacto. personal, y sin embargo... Hay que tener esa capacidad también de permitir esa apertura que te permita absorber. Bueno, la universidad es un ámbito que te lo permite. Sí, la universidad sigue siendo en ese sentido un espacio ejemplar para la convivencia. Vos recordabas la marcha creo que fue el 23 de abril de este año, cuando se manifestó, yo creo que más de 1 millón de personas en las calles defendiendo la confluencia por las avenidas, no se podía avanzar. Creo que la sociedad, se tocó una fibra muy íntima de la sociedad que está relacionada con la calidad también de vida, ¿no? O sea, la universidad permite ese ascenso social y también contiene, hasta para aquel que no tiene la posibilidad de terminar su estudio universitario, su calidad de vida mejora igual, por haber pasado siquiera temporariamente por las aulas universitarias. Sí. Y a veces pasa que quienes ejercemos la docencia tenemos otra actividad y a veces la otra actividad termina siendo, obviamente, en general es así, es más rentable y en determinado momento hay que tomar una opción y optar por el otro camino. Sin embargo, el paso que tuvimos por el aula, por la cátedra, eso no perdemos nunca, al contrario, es todo ganancia, es ganancia para todos en todo sentido. Ahora, ¿qué pasa con esa sociedad en combinación con este ámbito? Porque este ámbito justamente, si hay algo que no es que está encerrado en sí mismo. Claro. Justamente hasta el concepto mismo de universidad tiene que ver con lo que es universal, el universo.
y de hecho los alumnos que están ahí terminan la hora de cátedra y salen a la calle y son esas personas que vemos deambular en la calle, que vemos insultar, consumir redes sociales, no leer. Eso ha bajado la calidad también de la universidad. No, yo creo que no ha bajado la calidad. Yo defiendo siempre, nosotros somos una burbuja, pero no somos una isla. Nuestra realidad está en una burbuja cuando estamos en el ámbito universitario, pero yo niego que seamos una isla en el sentido de que afuera, o sea, ahí se vive todo lo bueno y afuera todo lo malo. Claro. Yo creo que se convive a diario con lo positivo y lo negativo, y todos encerramos en nuestro interior esas dos alas, ¿no? Ese análisis dialéctico nos permite pensar. Todos tenemos nuestra propia tesis y antítesis, y de ahí saldrá la síntesis de lo mejor. No creo que haya bajado la calidad en absoluto. Creo que los ámbitos en los que uno está acostumbrado a moverse demuestran que la vida de la comunidad, la población escolar, sigue siendo una población jerarquizada desde el punto de vista de los conocimientos, y ellos también nos traen esto que te decía antes, ¿no? Ellos nos dejan a nosotros enseñanzas, y ese discurso de cómo ha bajado la calidad, bueno, eso es un discurso precisamente de los mismos que son los que denuncian el famoso tema de que la universidad es un nido de curros. No los pueden probar, pero son eficaces en sostener el discurso y el relato de los curros de la universidad. Está bien, yo igual los bolsones de corrupción que necesita una auditoría. La universidad se puede auditar, se audita, bueno, de hecho, anualmente. Sí, Sin embargo, no lo han podido sacar ese tema. O sea, ha quedado instalado. Sí. Vamos a auditar cada peso que vaya a la universidad. Le vamos a dar los recursos, pero vamos a auditar cada peso. Está muy bien, es lo que hay que hacer, hay que auditar cada peso. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Y es lo que se hace. Es lo que se hizo siempre, sí. El tema es que, bueno, justamente la autonomía de la universidad habla de que ese proceso de auditoría lo tiene que hacer un organismo que no dependa del Ejecutivo, como es, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, el órgano externo, que además está previsto constitucionalmente, depende del Congreso. Y aparte eso te iba a decir, el hecho de que dependa del Congreso y que han pasado aparte personas muy importantes de las cuales no se puede sospechar de su falta de transparencia, como Leandro Despuy en su momento, hace que la auditoría tenga cierto nivel de respeto y que vos le podés depositar alguna suerte de confianza. Suele ser una especie de mini parlamento, porque como tiene una representación que proviene de la composición parlamentaria de los bloques legislativos, también tiene gente que ha sido legisladores, gente que hace las cosas en serio. Y sin embargo, se ha instalado un discursito muy popular en el sentido de su difusión, que es precisamente antipolítica, ¿no? Sí. Es contrario a la política, es una especie de fascismo larvado o neofascismo. Sí, igual yo te planteaba lo de la baja de la calidad educativa, más allá de si era cierto o no, en realidad como una preocupación, no por el lado de atacar a la institución en sí, sino por entendiendo esta vinculación que hay entre la sociedad, donde sí se ha dado una baja en la calidad de los discursos, de las discusiones que se dan, una baja en la calidad intelectual en general de la población. Es un reflejo de la sociedad. Y bueno, y la universidad termina siendo un reflejo también. Sí, también, pero todavía sigue habiendo hitos en los cuales seguís teniendo alta calidad, porque además yo vengo de lo que es la experiencia del Colegio Nacional de Buenos Aires, que obviamente hay un proceso de selección que hace que haya un nivel alto, elevado, una elite, jerarquizado, y por eso en todos los órdenes en los que participan, ya sea olimpiadas, seminarios, con certámenes, se concursos, llevan todas las medallas. Se llevan muchos premios, se llevan todos los premios. Sí, eso es buenísimo. Bueno, la UBA también, no solo los colegios. Claro, la universidad, el grado. Sí. No, eso es genial y la verdad que sí, echa por tierra cualquier discurso de esos berretas simplistas. La realidad contrastada contra el discurso o contra la propaganda interesada termina siendo más pedagógica. Muchachos, la realidad es esta. No tenés con qué Nuestros estudiantes de la universidad siguen compitiendo y obteniendo los mejores estándares en todos los lugares a donde se dirijan, nacionales o internacionales. Vos sabés que yo siempre, cuando hablaba de la educación, ya no solo de la educación universitaria, sino en general de la educación pública, para tratar de hacerle entender a alguien que no era
usuario Claro. de la educación pública o que también tenía quizás valores distintos a los que a aquellos que tienen quienes la defienden, le explicaba los problemas de una educación pública en problemas, valga la redundancia. ¿Cuál es? Pero no hablando de la educación pública, le hablaba de la educación privada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si baja la calidad de la educación pública, va a bajar la calidad de la educación También. privada porque no van a tener con quién competir. Claro. Pues la privada lo que trata siempre de ganarle un poquito a la pública, en algo, ¿no? Qué sé yo, en la hotelería podría ser, o la cosa más superficial, pero también en contenido. Entonces, Pues cuando se vos vive en la- encontrás una buena educación pública, ¿para qué vas a mandar los pibes a la privada? Ahora, si baja la educación pública, también va a bajar la privada porque no tiene con qué Las competir. universidades privadas tratan siempre de recoger docentes de la educación pública, Sí. que a lo mejor tienen una jerarquía, pero por el mecanismo de concursos, a veces quedan ranqueados un poco por debajo de lo que son los titulares, los asociados. Y esos adjuntos, que tienen todos los méritos, y los Sí, conocemos porque salieron de la educación, se formaron en la educación pública y ellos además son formadores, Sí. van a la privada y son titulares de cátedra, pero los buscan las propias universidades Sí, sí, privadas. sí, tenés razón. Bueno, hablábamos al principio y nos queda un minutito nada más, una respuesta larguísima a la que te voy a pedir, pero vas a ser breve, porque si no te apago el micrófono. Pero hablábamos de los errores que cometía a veces el sector estudiantil y hacemos referencia a, bueno, lo que fue la noche de los bastones largos, también algún protagonismo que me parece errático en la actualidad con respecto a la defensa de lo que tiene que ver todo, no solo la universidad, sino también el sector estudiantil, sobre todo el de izquierda, se ha manifestado en cosas ajenas a la universidad, siempre con mucha contundencia, y hoy la verdad que no se los ve. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los errores o las deudas o qué le faltaría al sector universitario según tu punto de vista para que no pase esto, para que no se vayan los profesores de la pública a los privados, para que el que está formado en una universidad pública después se va a laburar al exterior y vos decís qué lástima, lo formamos, invertimos plata en esta persona y termina trabajando afuera? ¿Qué falta? Hay que poner la máquina del tiempo y pensar lo que invertía el Estado argentino en educación pública, en investigación, ciencia y tecnología, en tiempos de Ilia, para entender también que había una decisión de apoderarse de una parte de esa renta que se volcaba a la educación, Claro, es eso. y que nunca se recuperó. Esos niveles de inversión pública en la universidad para capacitación, para perfeccionamiento, para investigación, para recursos. Sí. Eso se perdió para siempre. Después de la noche de los bastones largos, se perdió para siempre. Hubo momentos en los que hubo un poco más de inversión, lo sabemos, Sí. hubo intentos por equiparar algunos niveles de inversión estatal en la educación. No se logró nunca eso. O Y sea esa que es una fue- deuda del Estado argentino Sí. y particularmente del sistema democrático. Podría ser la llave para que no pasen estas situaciones. Entonces, Es que, claro. sin lugar a dudas, la mejor de todas las inversiones, no un gasto. Claro, sí, porque aparte hasta desde el sector privado se puede, puede tomar ahí recursos humanos, Sin duda. hay investigación, desarrollo, bueno, Sin ni duda. hablar. Tenemos como para hacer 10 programas más, Diego. Bueno, te agradezco muchísimo esta vuelta que te diste por acá. No, Pablo, es un placer para mí. Muy siempre. amable y bueno, y vamos a seguir en contacto. Con todo gusto. Diego Barovero estuvo con nosotros, nos atrasamos unos minutos de la tanda, pero ya le damos paso a Javier Martínez para que disponga del aire. Chau.